La Victorinox Escort no es una navaja muy atractiva por su configuración, pero por su historia vamos a tener que volver bastantes veces sobre este video. ¡Hola, camaradas! ¡Muy buenos días para todos! Bienvenidos al cuarto video de la lista Navajas y amigos de 65 a 75 milímetros. Primer video de la 74 milímetros, donde vamos a ver la Escort, que como bien lo dije, tiene una historia muy importante, no solo para navajas de este tamaño. Ya vamos a ver por qué. También vamos a ver, obviamente, las Victorinox Escort y vamos a analizar el caso de la navaja de Jaco Nader de Cofradía de Navajas Suizas. Así que no perdamos más tiempo. Vamos a ver. Hola a todos, hoy les muestro una Victorinox descatalogada, la Escort de 74 milímetros, con cacha en aluminio a los rojos. Su número de referencia es 0.6300.10 y sus medidas son 4 milímetros de grosor y 21 milímetros de ancho, con una capa de herramienta que trae hoja de corte y lima de uñas con limpia uñas. Es un modelo que se usó mucho en su época para publicidad. De hecho, esta publicitaria de una cuchillería suiza y está descatalogada ya desde hace algunos años. Excelente la Escort que nos mostraba José Calderón, una Alox, y esta viene a ser una Encelidor, también publicitaria de una empresa de energía. Como pueden ver, tampoco tiene palillos ni pinza y tiene las mismas herramientas, es decir, la lima larga con limpia uña y la hoja. El instinto nos diría que hay que compararla con una Escort de 58 milímetros para ver las herramientas, pero lo correcto es con una Princess, que es la que no tiene herramientas de cacha. Y vamos a ver que la diferencia de hoja es grande, grande. Y por otro lado, vamos a tener que la lima de uñas también tiene otra diferencia enorme. No es como la Ambassador respecto a la Classic. Vamos a decir que el número identificador de esta navaja es 0.6300, sin más. Vamos a la balanza del dealer, donde vamos a ver que esta navaja pesa 31.8 gramos. Y para compararla con la Escort, con la Princess, porque también la vamos a poner a la Escort, ¿por qué no? 15.2 y una Escort pesa 16.3. Es decir, pesa el doble de sus medias hermanas en 58 milímetros. Y después le cuento por qué le digo medias hermanas. Antes de pasar a lo mejor de este video, que es la historia, vamos a tener un caso. La navaja Hofritz de Jaco. Victorinox Escort en 74 milímetros, colaboración de Cofradía de Navajas Suizas para Juan Manuel Sosa Licudis. Esta Escort en 74 con unas muy peculiares cachas blancas que con el paso de los años se han tornado un tono hueso, muy lindas, cachas muy poco común en este color. La gran mayoría de cachas de 74 milímetros son o rojas o negras, bastante difíciles de conseguir en recambio. Aquí podemos apreciar la parte interna, sus separadores son amarillos en latón. Y otra de las particularidades, a ver si la puedo enfocar bien, aquí podemos verlo bien,
En el talón de la hoja está el grabado Ofritz, la famosa cuchillería que distribuía Victorinox. Y al respaldo del talón encontramos los grabados Switzerland Stainless Rodfrey, pero no encontramos Victorinox en ninguna parte. La lima granulada sabemos que el marcaje Ofritz apareció hasta 1982, entonces, por joven que sea esta navaja, tiene 42 años, aunque por los separadores en latón podemos decir que tiene más años, pero eso se lo puedo dejar a mi amigo Juan Manuel para un directo que hagan ese debate para tratar de identificar la edad de esta navaja. En 74 no tengo muchas. Aquí podemos apreciar otro par de Executive que tienen, bueno, roja y negra, pero si apreciamos, esta tiene un escudo más pequeño que la negra. Esta tiene el tamaño de los escudos que aparecen en las navajas de 58 y esta en la de 91 milímetros. No es nada del otro mundo, pero bueno, algo particular. Vamos a responderle a Jaco respecto a su navaja. Debido a los marcajes, podemos situarla entre el año 76 y 82, ya que es el último marcaje con Hofritz. Lo que sí no termino de sacar qué pasó son los liner. No hay que quitar la posibilidad que hayan sido modificados, porque en latón a esa altura de los años 70 no había muchas. Y otra certeza que le podemos dar es que cachas blancas en Hofritz no hubo. Seguramente fueron unas rojas que en algún momento las cambiaron. Igualmente no demerita la navaja porque son muy raras las cachas blancas. De hecho es la primera que veo en 74 milímetros con este color. No ponemos vintage porque la historia de la Victorinox Escort de 74 milímetros comenzaría allá por finales de los años 30, principios de los 40, con el modelo 620, que era un modelo de 58 milímetros, pero con la misma configuración, muy parecido al Pocket Pal o al Princess que hemos visto, pero con un muelle un poco más primitivo. En el año 52 es cuando es el punto de partida de un montón de modelos, ya que esta patente, esta que presentó Elsener, que no es otra cosa que los muelles flotantes que vemos en este dibujo del año 55, le dan el inicio a la Victorinox Classic, la Victorinox Escort de 58 y de 74 milímetros. También por ahí saldría la Prince, la Ambassador y todos estos modelos más sencillos. Por el momento a la Escort de 74 milímetros la conoceríamos con el nombre de 650. Acá esta amarilla dice 650G. ¿Qué significa todo esto? Ahí vamos, porque al número se le ponían otras partecitas más, podría llamarse sufijos. Y tenemos el caso de que nos encontremos el B, que es un alox verde, el G, como fue la foto que mostré, que es el alox dorado, el R minúscula más, que es un alox rojo con cruz, el CT, que es una imitación Carey, es un celidor imitación Carey, CP, que es celidor imitación nácar, CR, que es el celidor con cruz, en realidad es CR más. Después vamos a tener H, que es hasta verdadera, cabe decir. El ST, que es el acero inoxidable y el grabado a máquina, que son los famosos Guilloche. P, que es nácar. Gold, la palabra entera gold, significa que es oro de 14 quilates. Cuando vean una A, significa que tiene palillo y pinza. Y la U, que ya sabemos hace rato,
que es que tiene argolla. Todo esto hasta que tomó el nombre Escort. Comenzada la década de los 70, empieza a aparecer en los catálogos con su nombre Escort y el número de identificador es, como bien les dije, 0.6300 en el caso de Celidor, o como la de José, que es 0.6300.10, que es la Alox roja. Van a encontrar quizás una variante más rara que tiene anilla, que es obviamente 0.6301. Y también las versiones en acero inoxidable, que si ustedes recuerdan el video anterior, en la década de los 40, había 20 aproximadamente, 20 patrones. Bueno, acá solamente habían quedado 3, la variante 1, 3 y 9. Entonces, en el caso de que sea la variante 1, será 0.6300.31. Si es la variante 3, será 0.33. Y si es la variante 9, será 0.39 en el caso del Guilloche. Y ahora bien, la más interesante de esta Escort para este tipo que les habla es la de la serie Vida Salvaje de Canadá del distribuidor Smiko. Es la 0.6301.13. ¿Por qué 01? Porque tiene anilla. Es esta negra con la incrustación del oso y la hoja de arce. Para el año 86 la encontraría en el último catálogo que la vi. Después busqué más. Si ustedes encuentran una Escort de 74 milímetros después del año 86, me lo dicen en comentarios, porque esta fue la última que encontré y por lo tanto creo que se descatalogó en este año. Y esto es todo lo que les puedo decir de la Victorinox Escort de 74 milímetros, que creo que está bien completo, ¿no? Fui como una abeja recolectando el polen de la información por todos lados y hemos hecho un video bastante completito. Y les digo que si les gustó este formato de navaja con esta configuración, deberían repasar la Victorinox Escort y otras cositas en este video. Pero si ustedes son coleccionistas de paladar negro, no se pierdan estas Victorinox Alox que nos muestra Ingo en este video.